Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy en el ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México?, el cual coordina el programa de investigación en cambio climático de la UNAM. En esta sesión vamos a continuar con el módulo 31, en el que nos acompañan investigadoras e investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM. El día de hoy tendremos la ponencia del doctor Christoph Neger, titulada Incendios forestales y cambio climático en México, mitigación y adaptación. Antes de dar inicio a su ponencia, leeré una breve semblanza del doctor Christoph. Él es investigador titular A del Instituto de Geografía de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Estudió la licenciatura en Geografía y la maestría en Desarrollo Regional Sustentable en la Universidad de Graz, Australia. Concluyó su doctorado en el posgrado en Geografía de la UNAM. Durante y después de sus estudios, trabajó en la empresa de investigación científica austriaca Joanneum Research, primero en el grupo de investigación política regional y economía del riesgo y de los recursos, y después en el Instituto para Clima, Energía y Sociedad, su acrónimo LIFE. Desde el 2020 empezó a trabajar en el Instituto de Geografía, primero en Ciudad Universitaria, y a partir de inicios de este año está en la Unidad Académica de Estudios Territoriales en Yucatán, en Mérida específicamente. Su investigación se torna alrededor de la relación de la sociedad con el medio ambiente, particularmente en el contexto de áreas naturales protegidas. Las dos vertientes más importantes que ha trabajado son, primero, la gestión del riesgo de los incendios forestales y el manejo del fuego, y segundo, el turismo sustentable en el contexto del cambio climático, enfocado siempre en el papel de los actores sociales involucrados. Ha publicado 22 artículos y 12 capítulos de libros, incluyendo publicaciones del panel austriaco sobre el cambio climático y una contribución en la Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. También forma parte de la red temática de CONACYT, Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, REDESCLIM es su acrónimo, y de la Red Mexicana de Científicos por el Clima, REDCIC. Pues agradecemos mucho que el día de hoy nos acompañe el doctor Christoph en esta conversación. Les recordamos que al final de la presentación van a poder hacer sus preguntas, pueden dejarlas desde antes de concluir, pero por favor estén ahí pendientes de poner cualquier comentario y pregunta. Muchas gracias, doctor Christoph, por acompañarnos y adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este seminario y muchas gracias por la presentación. Y voy a empezar a compartir mis diapositivas sobre el tema de incendios forestales y cambio climático en México. Y yo titulé mi presentación Mitigación y Adaptación porque la ONU en sus Objetivos de Desarrollo Sustentable define como uno de los objetivos, como el número 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces tenemos dos ámbitos importantes que muchas veces se mencionan en la investigación sobre cambio climático, que es uno, el combatir el cambio climático, la mitigación, y por otro lado, los efectos, la adaptación a los efectos que va a tener el cambio climático. ¿Y por qué eso es importante en el contexto de los incendios forestales? En primer lugar, porque los incendios destacan como un fenómeno que tiene una relevancia tanto para la mitigación, porque los incendios forestales causan emisiones de gases de efecto invernadero y de esta manera pues pueden contribuir, o sea, causan estos gases de por sí, la combustión que causan los incendios, que se queme la vegetación, pero aparte también a través de los incendios se degrada la vegetación y entonces, o sea, hay posibilidad que se puede degradar, entonces de esa manera se afecta la capacidad de captura de estos sumideros de carbono naturales. Entonces, por un lado, emisiones y por otro lado también se absorbe menos carbono por la degradación ambiental. Eso es lo primero. Lo segundo es que el cambio climático tiene una tendencia de aumentar el riesgo de incendios forestales en muchas áreas del mundo y esto pues tiene efectos en la sociedad, en el medio ambiente, y entonces ahí entra la parte de la adaptación. Si hay mayor riesgo de incendios forestales, ¿cómo nos adaptamos a eso? Y eso no solamente es a nivel mundial, sino aplica también para gran parte del territorio de México.
Entonces vamos a empezar primero con la parte de la mitigación, cómo podemos reducir las emisiones causadas por los incendios forestales en México. Y aquí, bueno, primero tenemos que saber qué emisiones causan los incendios forestales. Los incendios emiten una cantidad considerable de gases de efecto invernadero y según estudios que se han realizado, el más relevante es el más conocido, el CO2. Y Van der Werf et al. En 2017 estimaron que el 22% de las emisiones de carbono globales entre 1997 y 2016 fueron debido a incendios forestales. Y ellos también revisaron qué ecosistemas fueron en los que se registraron estos incendios que causaron estas emisiones y ellos llegaron a la conclusión que el 65% fue en sabanas y pastizales, el 20% en selvas tropicales, el 10% en bosques templados y boreales y otros. Entonces, lo que vemos aquí, algo interesante es que tenemos como 2/3 sabanas y pastizales y algo que hay que tener en cuenta aquí es que hay ecosistemas que son adaptados al fuego. Entonces, eso significa que naturalmente o incluso dependientes del fuego. Son ecosistemas que han evolucionado con el fuego por millones de años y en esos ecosistemas es algo natural que haya incendios con cierta frecuencia, con cierta intensidad. Y entonces, en ese sentido, si hay un incendio, genera emisiones, pero después también hay una recuperación post-incendio de la vegetación y cuando crece nuevamente la vegetación, entonces nuevamente se está capturando carbono. Entonces hay un balance, hay un equilibrio. Pero esto no es así en ecosistemas sensibles al fuego que de manera natural no se quemarían o se quemarían muy raras veces, que es el caso, por ejemplo, de las selvas tropicales, que aquí tenemos como el segundo tipo de vegetación más importante que se quema y genera emisiones a nivel mundial. Entonces, ese es un problema. Otro problema es si ni siquiera se deja que se recupere, aunque a lo mejor tarde mucho tiempo, pero si se cambia el uso del suelo, entonces ya no se recupera esta capacidad de absorber el carbono. Y también si, incluso en los ecosistemas que son adaptados al fuego, si los incendios son demasiado severos o demasiado frecuentes, también hay un proceso de degradación y entonces también ya no tenemos esta capacidad de estos sumideros de carbono. En México hay distintos estudios que han tratado de estimar las emisiones de los incendios forestales, tanto a nivel nacional y a nivel regional, y hay algunos estudios también donde la geografía, como yo soy del Instituto de Geografía, entonces voy a enfocarme también un poco qué se ha visto desde el Instituto de Geografía en ese sentido. Y aquí un estudio que realizaron dos académicos del instituto, la doctora Lilia Manso y el doctor Raúl Aguirre, y aparte estaba también participando una estudiante de doctorado en geografía, la doctora Isabel Cruz López, que ahora está trabajando en la Conavio, y un geógrafo español, Emilio Chubieco, que es también pionero en muchos ámbitos de la investigación sobre incendios forestales. Ellos basaron su estudio en áreas quemadas y identificadas con imágenes satelitales y datos acerca de la biomasa disponible y demostraron, por ejemplo, la interrelación entre emisiones y condiciones meteorológicas y también crearon cuáles fueron los tipos de vegetación con mayores emisiones y ellos se enfocaron en zonas en el sur del país. Entonces ahí las selvas tropicales salieron como el tipo de vegetación más importante, selvas húmedas y selvas secas más que nada, con más del 29%. Y también tenemos este bosque en algunos años y tenemos bosque de encino y pino encino que constantemente en todos los años que ellos estudiaron, que fueron 2011, 2012, 2013 y 2014, con un porcentaje de más del 10%. Pero bueno, vemos que hay muchos diferentes tipos de vegetación, entonces aún los más importantes pues tienen porcentajes no tan altos. Pero a nivel nacional, los estudios más importantes han sido o que realmente ha tratado de englobar todas las emisiones a nivel nacional. Hay dos estudios que se pueden mencionar. Uno es de Bautista Vicente, 2015, otro de Corona Núñez, del 2020. Y ese último se basó en registros de incendios de la Comisión Nacional Forestal y datos satelitales. Eso es importante porque los dos registros a veces no son del todo completos, pero ya si se combina datos de registros satelitales y
los datos oficiales, entonces se llega ya a una idea más completa. Esto se hizo para los años 2011 a 2018 y se llegó a una estimación de un promedio de 16,6 teragramos de equivalentes de CO2. Ahí siempre hay que tener cuidado con que compararlo. Uno es estudios que solamente toman en cuenta el CO2 y otros equivalentes. Pero bueno, en caso de incendios, como la mayor parte es CO2, es a lo mejor valores parecidos que nos saldrían. Eso lo comparó con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de las emisiones a nivel nacional los autores llegaron a calcular un porcentaje de emisiones a nivel nacional de entre 7 y 19%, dependiendo qué tan alta fue la incidencia de incendios forestales. Todas esas estimaciones, pues hay que tener en cuenta que hay altos grados de incertidumbre, de inexactitudes por los datos que podemos usar para eso, o sea, los datos de biomasa, los datos de vegetación, por ejemplo, a nivel nacional, los datos de vegetación que tenemos, por ejemplo, del INEGI son del 1 a 250,000, por ejemplo, y también los datos de incendios forestales, como estaba mencionando. Por un lado tenemos como fuente las imágenes satelitales, pero tienen sus debilidades porque, por ejemplo, hay mucha nubosidad a veces, entonces no se detectan. Hay incendios subterráneos que también son difíciles de detectar. Y por otro lado, los datos oficiales que solamente se registra si alguien asistió o llegó al lugar donde había el incendio y se reportó. Y hay incendios que pues no salen en los registros. Todo eso está mejorando en los últimos años. Por un lado, está mejorando la tecnología de las imágenes satelitales, de los satélites. Por otro lado, también cada vez los registros de la Comisión Nacional Forestal son más confiables, son más completos, pero pues si queremos ver como en ese estudio varios años, todavía si vamos un poco más para atrás, sí tenemos, hay problemas con la falta de exactitud de los datos. Sin embargo, o sea, de que no podemos tener demasiada confianza, digamos, en que sea exactamente estos porcentajes, pero lo que sí nos indican, la tendencia que nos indican esos estudios es que es una fuente importante de emisiones a nivel nacional y que se debería tomar en cuenta en las estrategias para reducir emisiones a nivel nacional. Ahora, ¿cómo podemos reducir las emisiones de los incendios forestales? La primera, pues, pregunta sería, bueno, evitar que haya incendios, evitar que haya fuego en los bosques, pero no es tan fácil porque, como mencioné anteriormente, hay ecosistemas adaptados al fuego y vemos esa gráfica a la derecha, donde vemos dos bosques, un bosque que está donde se suprime totalmente el fuego, que es una situación muy común, por ejemplo, en grandes partes de Estados Unidos, pero también en México ya se ha observado esto. Y al suprimir totalmente los incendios, el bosque se vuelve mucho más denso, se acumula una gran cantidad de combustibles y cuando sí hay un incendio, cuando ya no se logra que se evite que haya un incendio, entonces ese se puede volver con tanto combustible un incendio muy fuerte, muy intenso, muy difícil de controlar o incontrolable. Y ese incendio, pues aún en un ecosistema adaptado al fuego, puede llevar a que se haya una pues, destrucción total de este ecosistema, que se mueran todos los árboles incluso. Y lo que tenemos a la derecha es un bosque con un manejo ecológico donde tenemos mucho menor densidad, mucho menos combustible acumulado. Entonces, si ahí hay un incendio, ese incendio va a ser de baja severidad, va a ser de baja intensidad. Y entonces después, pues tenemos todavía algunos arbustos, hojarasca y otras hierbas, etcétera, se queman, pero los árboles como tal, los árboles adultos siguen en pie. Entonces, o sea, no mueren. Entonces ahí tenemos un esquema en el que los bosques son mucho más resilientes en ese caso. Entonces, ese es importante que en los ecosistemas adaptados al fuego no haya una supresión total de los incendios, pero sí en los ecosistemas sensibles al fuego, que son, por ejemplo, el bosque mesófilo de montaña, el manglar, el bosque de Oyamel, las selvas tropicales.
Y lo más importante también es que estas áreas cuando se queman se dejen recuperar. No necesariamente con reforestación. La reforestación puede ser si el objetivo es que el bosque sea para usos comerciales, que a veces es bueno para que las personas que viven, que son dueños de ese bosque tengan la motivación de conservarlo. Pero desde el punto de vista ecológico, lo mejor sería que simplemente se deje que la naturaleza se recupere solo. Y bueno, en cuanto a costos de oportunidad, muchas veces los programas de reforestación pues son muy costosos y se podrían hacer muchas otras actividades tal vez con mayor sentido. Y a veces la reforestación incluso podría ser un riesgo si se siembran los árboles con demasiada cercanía. Entonces se genera un bosque muy denso que también tiene el potencial que pueda haber, que los incendios forestales se pueden propagar mucho más. Entonces, lo más importante es que se deje recuperar el ecosistema y ahí lo importante es, se evita que después haya, o sea, que se evite que haya un cambio de uso del suelo. Eso es lo más importante. Ahí abajo en la imagen vemos un incendio en una zona costera en Quintana Roo. Y ahí, pues muy probablemente, si vamos ahí unos años después, pues va a ser hoteles o otras infraestructuras. Entonces, ahí, ese es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es muy clara que es totalmente prohibido construir en zonas donde hubo incendios forestales, pero no se aplica en general. Entonces, ahí pues tendríamos una manera de evitar que haya un incentivo para causar de manera intencional incendios forestales. Entonces, ese es como lo más importante, asegurar que se puedan recuperar los ecosistemas después de los incendios forestales, manejar de manera adecuada los ecosistemas de acuerdo con su relación con su ecología del fuego y otra cosa importante también es que en ese caso lo que se puede hacer son quemas prescritas, es aplicar el fuego pero de una manera controlada, bajo condiciones climáticas que evitan que pueda haber una propagación muy extendida de esos incendios con brechas alrededor, etcétera. Y esto incluso hay estudios desde Chapingo sobre todo que sugieren que estas quemas prescritas generan menos emisiones que un incendio forestal. Entonces, ahí tenemos una herramienta que podemos utilizar en esos ecosistemas adaptados al fuego. Entonces, esa es la parte de la mitigación. Vamos ahora un poco más en detalle en la parte de la adaptación que trata de reducir el riesgo de los incendios forestales, tanto para conservación ambiental como también para la sociedad. Entonces, en México la principal afectación de los incendios forestales que se registra es a través de la Comisión Nacional Forestal, el impacto en la vegetación forestal. Y este año, hasta el 7 de noviembre, tuvimos registrados 7.945 incendios. Eso más o menos va a ser el número final, porque ahora a finales de noviembre, diciembre, ya no van a venir muchos incendios normalmente y afectaron 1.6 millones de hectáreas, una superficie mayor a la de la Ciudad de México y un récord en los registros que nunca se había registrado una superficie tan alta de incendios forestales en el país. 4.5% de estos incendios tuvieron un impacto severo, donde se murió más del 50% del arbolado en manera de estimación, y el 14% con un impacto moderado, con una mortalidad del arbolado adulto del 20 al 50%. Eso, vemos que en total pues son menos del 20%, donde el impacto fue severo y moderado. Entonces, pues es algo importante, aunque pues hay que tener en cuenta que la mayoría de incendios en México son de un impacto mínimo. Entonces, eso también hay que tomarlo un poco en cuenta, que a veces hay un poco en los medios de comunicación, ¿no? Si hay un incendio forestal que ya es un gran desastre, no siempre es así. A veces o muchas veces los incendios son de impacto mínimo y después el ecosistema se recupera sin problema, pero sí tenemos estos incendios de impacto severo y de impacto moderado que causan también más emisiones y que tienen el potencial de degradar los ecosistemas
que otra vez pues afecta también. Y aparte pues es un impacto en los servicios ecosistémicos, en la biodiversidad. En 16% afectaron ecosistemas sensibles al fuego, donde el impacto pues es mucho mayor. Eso es todo lo que sabemos a nivel nacional. Hay estudios con mayor detalle solamente en estudios de caso, donde se hace una revisión más a detalle que, por ejemplo, a veces el incendio, hay dentro del mismo ecosistema, hay especies que son más adaptadas al fuego y otras especies que son menos adaptadas. Entonces, si hay un incendio, puede ser que mueren las ejemplares de las especies no adaptadas al fuego y entonces después sí sigue habiendo bosque, pero con menos especies. Entonces, una menor diversidad. La erosión del suelo, y eso incluso puede llevar a un riesgo de deslizamientos de laderas y mortalidad y desplazamiento de fauna, muy poco estudiado todavía en México, pero hay algunos estudios que sí nos indican que sí hay impactos. Y entonces tenemos todos estos impactos, pero otra vez repito, porque eso muchas veces se olvida en la nivel mediático, ¿no? Cómo se presentan los incendios forestales, no se deben olvidar los efectos positivos del fuego en los ecosistemas adaptados que promueven la diversidad de hábitats y el rejuvenecimiento de los bosques. Entonces, eso también es un impacto del fuego pero actualmente con esta gran incidencia de incendios forestales con la intensidad y frecuencia que tiene, son más los efectos negativos que tenemos a nivel nacional. Ahora, a nivel socioeconómico, tampoco hay ningún, o sea, no hay ningún registro oficial en caso de impactos en la vegetación, sí, pero en caso de registros socioeconómicos, no. Solamente los informes anuales del Centro Nacional de Prevención de Desastres recopilan un poco de la información que se encuentra de diversas fuentes. Pero es bastante incompleto y algunas estimaciones muy amplias. Entonces, ah, pero hay algunos datos que sí se pueden conseguir. Por ejemplo, la CONAFOR hasta el 2017 en sus datos abiertos al público reportó el costo del combate. Y tuvimos una cantidad de 131 millones de pesos reportados para ese año, pero si ahí le aplicamos o calculamos la inflación y aparte la cantidad de superficie quemada este año, para este año llegaríamos a una estimación de más de 400 millones, que es bastante si pues lo comparamos, por ejemplo, con los recursos que en general se destinan al ramo ambiental, por ejemplo. Y el impacto económico es prácticamente desconocido, pero tenemos algunos datos acerca de la afectación en personas. Tenemos de la CENAPRED del 2002 al 2019, informaron de 41 personas fallecidas, 190 damnificadas y 204 viviendas dañadas. Y para el 2020, cifras más fuertes con 11 defunciones y 1.906 personas afectadas. Sin embargo, para subrayar que esos datos no son muy completos, por ejemplo, la CONAFOR del 1998 al 2020 reportó 239 personas fallecidas y 202 lesionadas solamente en el combate de incendios. Eso no incluye a otras personas que no son combatientes de incendios forestales. Incluye el año 98, que fue un año con muchos incendios, pero más o menos es el mismo rango de años. Entonces vemos que probablemente los registros son mucho más altos y eso también lo vemos si revisamos las notas en medios de comunicación conocidos donde regularmente hay noticias de evacuaciones de cientos o miles de personas y por ejemplo en 2019 había un solo incendio en Baja California con más de 300 viviendas dañadas. Otro dato que vi este año fue del INEGI, que existe el censo municipal, donde se reportó para el 2022 6.000 personas damnificadas, 5.000 evacuadas y 3.000 heridas. No sé cómo exactamente se llegó a estos datos porque muchas veces los municipios, los ayuntamientos no están del todo involucrados en el manejo del fuego. Lo deberían ser por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pero muchas veces no lo son. Entonces, es interesante cómo se llegó a estos datos y es muy alto ese número de 3.000 heridos, pero podría ser que ahí se incluye la intoxicación por humo. Entonces, sí sería más probable
este dato y ese es algo que también en México prácticamente no hay información de esta afectación que es a nivel global, la que se estima que es la mayor afectación, no tanto los que uno directamente esté en el lugar donde está el incendio y de esa manera pues hay alguna afectación, sino el humo que emiten los incendios y que en Australia en 2019, en una temporada bastante fuerte de incendios en esa zona, en ese país, tuvieron más de 400 muertes prematuras de personas que ya tenían alguna condición, alguna enfermedad, pero que se agravó por el humo de los incendios forestales y 3.000 hospitalizaciones también relacionadas. Entonces en México pues conocemos, ¿no? En las grandes ciudades, Ciudad de México, sobre todo como en las temporadas que hay muchos incendios forestales, pues contribuyen a la contingencia ambiental y entonces pues eso también podría afectar o seguramente afecta a las personas, pero no tenemos o yo no conozco ningún estudio hasta la fecha al respecto. Entonces, todo eso pues, son los impactos de los incendios forestales y ahora la pregunta es cómo va a cambiar eso con el cambio climático. Y los incendios forestales se relacionan claramente con factores hidrometeorológicos, sobre todo con la precipitación. Vemos a la derecha la gráfica, los meses con la precipitación media mensual en México y distintos indicadores de la incidencia de incendios forestales y vemos que todos tienen su pico en abril, mayo, que es como el final de la temporada más seca. No, no en todo el país es exactamente igual, en Baja California es diferente, pero en casi todo el resto del país tenemos más o menos este comportamiento. Y otro aspecto es la temperatura, que también contribuye a la sequedad de los combustibles y el viento, que influye en la propagación de los incendios. Más difícil de determinar es, o sea, esas son condiciones que causan condiciones propicias para que en algún momento pueda haber una iniciación. Pero hay otros factores que influyen en que haya más combustible disponible, que es, por ejemplo, mayor precipitación en temporadas de lluvia y sobre todo los huracanes, que también pueden llevar a una mayor disponibilidad de combustible, que también hay estudios que ya comprueban esto. Aparte, se ha observado una relación entre incendios forestales y el fenómeno del Niño Oscilación del Sur, ENOS o en inglés ENSO, tanto el niño como la niña, pero también es bastante complejo todavía y muy poco conocido. Hay zonas del país donde no se ve tanto esta influencia, en otras muy fuerte. Pero sí es muy difícil de predecir o de proyectar cómo exactamente es esa relación con estas oscilaciones y sobre todo cómo el niño y otras oscilaciones se van a desarrollar con el cambio climático. Hay muchas teorías distintas al respecto, por eso es complicado saber cómo exactamente va a afectar el cambio climático el riesgo de incendios forestales, pero lo que sabemos que en general, lo que se estima que con el cambio climático hay cada vez más condiciones extremas, sequías severas y prolongadas, huracanes frecuentes y severos, y todo eso pues tiene la tendencia de aumentar el riesgo de incendios forestales. Y lo que sí podemos ver es claramente una tendencia en los últimos años y ahí sí tenemos una tendencia de un riesgo muchas veces mayor y pues podemos suponer que así va a seguir también en los siguientes años. Entonces, a nivel internacional tenemos, por ejemplo, este estudio de Joly de 2015, tenemos datos del 2079 al 2013 y vemos en las gráficas a la izquierda cómo cada vez están aumentando las temporadas secas, prolongadas y severas. Y vemos en el mapa, pues las áreas en rojo, colores rojos, son donde está aumentando las eventos la frecuencia de eventos de sequías severas y que están relacionados con los incendios forestales y vemos que casi todo el territorio nacional está incluido también en colores de rojo muy fuerte. Y aquí para México todavía no conocimos un estudio parecido, pero
aplicamos junto con José Francisco León Cruz, también del Instituto de Geografía de la UNAM, hicimos este ejercicio de utilizar los datos del índice de clima de incendios, el Fire Weather Index, para ver cómo es la tendencia en los últimos, del 1980 al 2020, sobre 40 años. Y vemos una tendencia muy parecida a la que se vio en el estudio de Jolie también a nivel internacional. Vemos que la mayor parte del país tiene un aumento de días con un Fire Weather Index muy alto, que son condiciones propicias para que pueda haber incendios forestales. No en todas esas zonas necesariamente hay un alto riesgo de incendios, porque algunas zonas son desiertos donde no hay suficiente vegetación o suficiente combustible para que pueda haber un incendio forestal. Entonces, eso también hay que considerar. Y otra cosa que se tiene que considerar es que todo eso influye en el riesgo de incendios forestales, pero no necesariamente significa que va a haber una mayor incidencia de incendios, porque eso también influye de factores humanos. Porque actualmente en México las estadísticas indican que solamente 1% de los incendios forestales tienen una causa natural, como rayos, por ejemplo. Entonces el clima genera las condiciones para que pueda haber incendios, pero como tal la causa inmediata de que haya un incendio siempre es el ser humano, o en el 99% de los casos. Entonces, eso es otra cosa que hay que considerar. Pero sí hay un aumento muy importante. Tenemos los años más fuertes eran el 98, el 2011. Antes del 98 fueron cifras mucho menores. De ahí los primeros años de los años 2000, años 2010, la incidencia no fue tan fuerte, pero desde el 2017 en adelante tenemos una incidencia muy alta. 2020 fue otra vez un poco más débil, pero 2021, 22, 23, 24, cada año está aumentando más. 2023 ya fue un nuevo récord de superficie y 2024 todavía mucho más fuerte. Influye un poco ahí que los registros son cada vez más exactos, entonces tal vez en algunos años anteriores hubo un subregistro, pero son diferencias tan fuertes que sí es claro que está aumentando la superficie quemada todos los años. Hay que ver si esto va a seguir así o va a ver otra vez bajar y volver a subir, pero pues lo que vemos, al menos desde el 2017, sí es una incidencia mucho mayor a lo que era un promedio histórico, y entonces pues tenemos, aparte de ese riesgo de clima, que seguramente tiene que ver con este aumento, pero aparte podrían tener que ver también aspectos del manejo, cómo se está manejando esa problemática. Entonces, lo que podemos ver, México está afectado anualmente por un gran número de incendios forestales con impactos negativos en el medio ambiente, en la sociedad y con una tendencia creciente. Es muy probable que el cambio climático, condiciones hidrometeorológicas cada vez más propicias para la ocurrencia de incendios, influya en eso y que el riesgo se siga incrementando. Y bueno, aparte de lo que ya vimos en el apartado anterior, los incendios causan una cantidad de emisiones de carbono de relevancia a nivel nacional, la cual también se aumentaría si se incrementa la superficie quemada en el futuro. Y hablamos un poco de las medidas que se tienen que hacer en cuanto a la reducción de emisiones, y vamos a ver ahora más en detalle qué es lo que se necesita hacer para que se pueda controlar y se puede adaptar la sociedad y el medio ambiente también a esta situación. Y la respuesta sería el manejo integral del fuego, que es una estrategia que no solamente se enfoca en la supresión de incendios, sino mucho más también en la prevención y la reducción del riesgo. Entonces, ahí tenemos una medida importante, es la prevención física mediante brechas cortafuego, manejo de combustibles, etcétera, para pues prevenir que haya tanto combustible que se puede quemar, y aparte que si hay incendios que no se propaguen sobre áreas tan grandes, que haya brechas que los van conteniendo. La prevención legal mediante un marco normativo adecuado y un sistema eficaz de sanciones, y ahí es importante que eso incluya a las autoridades locales, autoridades comunitarias. Muchas veces se ha hecho un enfoque de criminalizar el uso del fuego, por ejemplo, a nivel local, pero ahí lo que se ha mostrado en muchos estudios
que tiene ventajas si las comunidades se regulan bajo sus propios términos. Entonces, y también una prevención legal que está enfocado sobre todo en la no deforestación de las áreas quemadas, porque comprobar quién causó un incendio es casi imposible en la mayoría de los casos, pero no es imposible revisar quién o si un área se quemó, si después ahí hay un cambio de uso del suelo. Entonces es claramente comprobable. Entonces ese sería algo que sí sería una prevención legal eficaz, pero que no existe prácticamente en muy pocas excepciones en la actualidad. Prevención cultural, algo importante, actualmente se hace mucho con comunidades locales que usan el fuego, pero la prevención cultural debería ser más amplia, debería incluir también, por ejemplo, muchas personas, incluso conozco personas, ¿no? que fuman y no están conscientes, ¿no? Si tiran un cigarro, que eso podría causar un incendio forestal o, por ejemplo, si alguien hace fogatas en el bosque, todo eso. Y aparte también la prevención cultural pues va más allá también de concientizar a la sociedad, también significa que haya una conciencia en el ámbito político acerca de las medidas que se tienen que hacer y qué tan importante es esa temática. Y también acerca de estas medidas de uso del fuego que se tienen que hacer, por ejemplo, las quemas prescritas que muchas veces no se pueden hacer porque hay una falta de voluntad política. Entonces, parte de esta prevención también es como generar la conciencia de que esas medidas también son necesarias y son parte de un manejo del fuego integral. Otra cosa importante que muy pocas veces se menciona en ese contexto es el ordenamiento territorial, porque muchos riesgos de incendios forestales también tiene que, perdón, tiene que ver con la interfaz urbano-ambiental, que cada vez hay más urbanización en zonas de riesgo de incendios, entonces eso también pues, puede causar que haya sobre todo más impactos en la sociedad. Entonces ahí el ordenamiento territorial es clave también en ese contexto. Luego, lo que ya mencionamos, el uso del fuego como herramienta del manejo, quemas prescritas y controladas, estudio de la ecología del fuego para un manejo más adecuado. Ahí en México es bastante avanzado lo que va con respecto a bosques templados, pero tenemos que estudiar todavía más los ecosistemas tropicales. Y algo importante, bueno, ¿cómo vamos en ese sentido de la prevención? Hay medidas muy importantes de distintas dependencias de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de las mismas comunidades, de algunos ayuntamientos, pero y medio ambiente a nivel estatal en algunos estados, pero normalmente el presupuesto para prevención es mucho menor que se destina al combate. Incluso ha habido recortes sobre los últimos años que han afectado las actividades de prevención, que en algunos casos se ha comprobado que y ha habido, por ejemplo, menos perchas cortafuego. Y en general el presupuesto para todo este ámbito es muy bajo, pero de prevención todavía es realmente crítico y mucho se podría evitar de estos impactos que hemos visto ah, en la vida incluso de personas, en todos los daños que pueden causar los incendios severos si hubiera medidas de prevención más amplias, más eficaces y ahí es pues yo digo, como dice el dicho, lo barato sale caro muchas veces. O sea, al ahorrar en prevención después el combate es mucho más caro. Entonces ahí es algo muy importante que se tiene que tener en consideración. Y las quemas prescritas también se aplican muy esporádicamente, uno por falta de presupuesto, pero también por falta de voluntad política de utilizar esa herramienta porque muchas veces las personas pues tienen todavía esa idea que el fuego es algo negativo en todos los sentidos. Y por último, también quisiera hablar sobre este tema del manejo intercultural del fuego, que es otra estrategia que tenemos que, en general, en México o en general Mesoamérica tiene una tradición de uso del fuego ah, milenaria en las comunidades. Y esto muchas veces se ve hoy en día
como una actividad que hasta criminal, que el que usa el fuego, pues hay castigos muy fuertes. O algunas organizaciones, y por ejemplo la norma oficial mexicana para uso y manejo del fuego sí lo permite, pero más bien como un mal necesario y muy reglamentado. Pero hay estudios en muchas partes del mundo y en los últimos años también en México que muestran el gran conocimiento que tienen en realidad las comunidades locales y sobre todo las comunidades indígenas a través del manejo del fuego. Y entonces es importante rescatar esos conocimientos y ver cómo se pueden integrar en este manejo integrado del fuego, pero también ver cómo integrarlos con los conocimientos científicos, porque ahí otra vez estamos con el tema del cambio climático. Estos conocimientos, pues muchas veces vienen o son conocimientos que se desarrollaron bajo condiciones climáticas distintas, condiciones climáticas a lo mejor más estables, y entonces se necesitan adaptar también, y ahí pues es donde entra la parte también de estudios científicos acerca de este tema. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación y espero que todavía podamos hablar un poco al respecto. Aquí les dejo también mi correo si alguien quisiera contactarme y mi perfil de ResearchGate, donde si gustan pueden también revisar algunas de las publicaciones sobre incendios forestales sobre manejo del fuego que ha logrado en los últimos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Christoph. La verdad que fue muy interesante hacer pues entender todo este repaso, no solo de la investigación que hay en materia de mitigación, adaptación, sino también estas respuestas de manejo integral del fuego, esta propuesta del manejo intercultural. Nos da un montón de material para seguir explorando y además nos apuntaba usted digamos, esos espacios donde hay que producir mucha más investigación, que yo creo que esto es muy importante en un foro, los foros del PIN también son invitaciones para que las y los estudiantes vean dónde hay mucha mayor necesidad de sus contribuciones, ¿no? Les reiteramos a las personas que están hoy con nosotros que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y en lo que también consultamos quienes en Facebook tienen alguna inquietud, me gustaría preguntarle, doctor Cristo, dos cosas. La primera es si para esto del manejo integrado del fuego, integral del fuego, sería útil tener, o si es que ya hay, algún mapa que nos permita entender a quienes no somos expertos en este tema o inclusive a tomadores de decisiones, pienso, un mapa de ecosistemas adaptados, no adaptados, como para poder entender mucho mejor, como usted decía, en lugar de estigmatizar al fuego y el uso del fuego, que usted nos reiteraba, que de hecho puede ser muy necesario para preservar, para esto de rejuvenecer bosques o mantener ciertos hábitats. Sería bueno quizá para quienes no tenemos tanto entendimiento saber dónde el fuego es necesario, en qué partes del país, como tener un mapa que nos pudiera ilustrar dónde a lo mejor, claro que hay que estar alertas de cómo se dan estos procesos, pero quizás donde las consecuencias en materia de emisiones y en materia de recuperación pueden ser mucho más difíciles de restaurar, revertir, ¿no? Entonces no sé si por ahí este estilo de mapas podrían ser útiles o no, o a lo mejor es añadir mapas a un mundo lleno de mapas y atlas, no lo sé. Y la segunda tenía que ver con si usted tenía alguna especie de hipótesis o cómo podremos entender en materia de política pública que hay mucha mayor atención al combate sobre la prevención. Digamos, si esto puede estar relacionado a que hay más fondos a nivel internacional o nacional destinados a sí, pues a la actividad de combate y la prevención quizás se entiende como una tarea más de orden nacional, responsabilidad pública a nivel nacional, y entonces hay menos recursos quizás por ahí, si usted no sé, tiene alguna idea de por qué esto se ha mantenido así, ¿no? A pesar de los costos, no solo económicos, sino como usted ya nos decía, humanos, socioambientales. Entonces, con esas dos de inicio y me parece que por aquí, y ahorita leemos lo que nos menciona Alejandro, si le parece bien. Muy bien. En cuanto a mapa, voy a compartir una página que hay de la Comisión Nacional Forestal, no sé si ya se ve, es el Sistema Nacional de Información Forestal, y aquí tenemos un mapa donde vemos ecosistemas adaptados, que es en verde,
que vemos sobre todo la Sierra Madre Occidental, también gran parte de Baja California, también en el Sierra Madre del Sur, por ejemplo, que es toda la zona donde tenemos bosques de pino y bosques de encino. El pino es casi, bueno, el pino de México es el país con mayor diversidad de pinos, pero la gran mayoría de pinos están adaptados al fuego o tienen una adaptación con el fuego. Lo vemos, por ejemplo, su corteza es muy gruesa, por ejemplo, y a veces incluso necesitan el fuego para poder rejuvenecer esos bosques. En los bosques de encino es más complejo y bueno, están los bosques de pino encino. A veces ahí lo que hace también el fuego es que genera como un mosaico entre distintos hábitats donde hay más fuego, a lo mejor hay más pino o más ciertas especies de encinos más adaptados y donde hay menos fuego hay otras especies. Entonces ahí tenemos esta relación, pero en general los bosques de pino y de encino en general serían adaptados al fuego. Tenemos como amarillo aquí los independientes. Independientes, esas serían las áreas donde, por ejemplo, desiertos donde no hay incendios, porque no hay, o sea, la vegetación es tan escasa que no se puede propagar un incendio. Tenemos los sensibles en rojo, que serían ahí las selvas húmedas y selvas secas más que nada, y los manglares también, y bosques de oyamel también, por ejemplo. Y otros son a veces ecosistemas donde es más compleja la relación, ¿no? Que pueden ser influenciados por el fuego, pero este mapa pues nos ayuda para tener como una idea en general, pero como repetía, como dije hace tiempo, en general los mapas de vegetación que tenemos a nivel nacional no son muy exactas. A veces son de 1 a 200.000, por ejemplo. Entonces ya si vamos a una región o si nos enfocamos más en un lugar, en una región, y ya a veces es más difícil, y sobre todo sabemos muchas zonas donde coinciden, ¿no? Los diferentes ecosistemas, entonces ahí necesitaríamos datos mucho más exactos, pero para tener más o menos una idea a nivel nacional, sí nos ayuda eso, pero hay zonas como por ejemplo ahí la selva lacandona, por ejemplo, el interior de la península de Yucatán, donde tenemos amplias áreas con un solo tipo de vegetación, pero en la mayor parte del país tenemos casi siempre a un lado ecosistemas adaptados, ecosistemas sensibles, entonces es bastante complejo esto. Y en cuanto a por qué no hay tanto presupuesto para la prevención, esa es una buena pregunta. Y es algo que no solamente afecta a México, sino es algo a nivel internacional. O sea, casi todos los países tienen este problema. En parte yo creo que, pues, desde el punto de vista político, es a veces más interesante venir cuando ya se hace el desastre y se viene a resolverlo, que antes la prevención pues no es tan interesante, ¿no? Para mediáticamente y todo, ¿no? Entonces ahí es creo que un punto y sobre todo la prevención recae generalmente en el ramo ambiental. Y el ramo ambiental también a nivel internacional, pero también en México es de los ramos tradicionalmente con muy poco presupuesto. Incluso en México desde el 2015 en adelante, yo creo que constantemente se ha reducido todavía más el presupuesto de medio ambiente, probablemente también para el próximo año, en que principalmente es con agua, pero que no tiene tanto que ver con este tema, pero sí es algo que se le asigna muy poco presupuesto y luego cuando pues ya pasan los desastres, entonces hay que sacar de otros fondos, de otras áreas donde sí hay más presupuesto. Entonces, esa es como la problemática que en general el ámbito del medio ambiente como que no se toma en serio y no se entiende todavía en muchos aspectos la importancia que tiene. Obviamente, pues es importante conservar el medio ambiente por su valor intrínseco, por su valor paisajístico, pero muchas veces es muy difícil de que las personas entiendan la importancia que tienen estos servicios ecosistémicos para la sociedad, o sea, que realmente esta interrelación entre sociedad y medio ambiente. Pero, pues sí, para eso
tenemos que ver también desde la ciencia cómo podemos comunicar eso de una manera más eficaz a qué público, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de pláticas, como ustedes organizan y actividades ayudan, pero sí, yo creo que tenemos que ver cómo lograr que ese mensaje llegue a muchas más personas y que personas que tengan esos conocimientos también a lo mejor estén en algún momento en posiciones de toma de decisiones donde puedan ah, también pues, influir en que haya más atención a la prevención. Muchísimas gracias, Christoph. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Han dejado algunos comentarios y preguntas. ¿Te parece si las leo todas? Son tres por ahora. Alejandro Muñoz menciona, el cambio climático sería entonces un favorecedor de condiciones para el desarrollo e intensificación de los incendios forestales. Sin embargo, la mayoría de los incendios forestales son por la actividad humana, por la expansión de la frontera agrícola, intencionados para el cambio de uso de suelo, actividades extractivas, etcétera, ¿no? Que era un poco lo que nos mencionabas. Ignacio también agrega que es muy importante, solamente que es desafortunado que las personas en áreas rurales optan más por realizar la quema de biomasa y aportan mucho a las emisiones, sobre todo en temporada de otoño e invierno, y afectan también a la calidad del aire en su entorno y contribuyen a las condiciones necesarias para la proliferación de enfermedades respiratorias. Con todo eso, sería interesante contar con un modelo que permita identificar los focos de incendio y ligarlos a una norma que permita controlar las quemas y que genere un impuesto al municipio por falta de cultura de gestión de incendios. Y agradece mucho la ponencia. Nos menciona también Enrique Serrano, que agradece tu presentación, Christoph, y algunos comentarios. El fuego coexiste desde la aparición del hombre en el planeta. El segundo comentario es el fuego desde el punto de vista técnico constituye una herramienta para el manejo forestal, cuestiones que nos había reiterado. El tercer punto es la ciencia del manejo del fuego ha desarrollado el conocimiento y la tecnología suficiente para hacer uso adecuado del mismo bajo la premisa de prevenirlos, más que combatirlos o extinguirlos cuando estos se presentan. Y cuatro, efectivamente a nivel mundial el cambio climático ha ocasionado un mayor número de eventos catastróficos y en México, en cuanto a superficie, perdón, en cuanto a intensidad y afectación de superficie. Y deja por aquí unos tres comentarios más, pero si gustas, no sé, te dejo comentarnos algo y ahorita leo los siguientes. Muy bien, sí, lo que escribe Alejandro Muñoz es un muy buen resumen de lo que es. Entonces, el clima genera las condiciones meteorológicas, digamos, generan las condiciones para que pueda haber o sea, para que haya un potencial que se pueda causar un incendio forestal. Pero si como seres humanos no causaríamos los incendios o los podríamos prevenir, entonces no habría incendios. O sea, solamente porque esté seco no hay incendios, sino es el ser humano que lo causa, ¿no? Entonces ahí si decimos, bueno, va a haber más riesgo de incendios con el cambio climático, y eso es algo que muchas veces también me gusta subrayar en adaptación al cambio climático. Lo más importante es cómo nosotros reaccionamos, ¿no? O sea, si decimos, bueno, va a haber más riesgo, va a haber también más sequías que también afecta la producción de alimentos, etcétera. Pero el problema principal radica en la desorganización de la sociedad. En cuanto a todo eso, ¿no? Porque si ahora con las condiciones actuales no somos capaces de prevenir esos riesgos, de producir alimentos que se lleguen a todas las personas, etcétera. Entonces, pues mucho peor con condiciones climáticas menos predecibles, más extremas. Entonces, lo importante es la organización de la sociedad, cómo reaccionamos ante todo eso. Entonces, muy, muy atinado ese comentario. En cuanto a lo que comenta Ignacio Díaz, sí, hay un problema con el uso del fuego, sobre todo para la deforestación, sobre todo para el cambio del uso del suelo, y también con una pérdida de la cultura de uso del fuego. O sea, el uso del fuego en sí no necesariamente es algo negativo, genera emisiones, ¿sí? Pero
es como los incendios en los ecosistemas adaptados. Después nuevamente crece. O sea, en un sistema tradicional de rosa, tumba y quema, pues la vegetación se quita por un tiempo, pero después se recupera, ¿no? Y entonces otra vez se va absorbiendo carbono. Y aparte, esto es algo que existe desde miles de años y entonces hasta cierto punto pues no ha afectado tanto el cambio climático. O sea, existió antes de, digamos, este cambio climático que estamos viendo pues el último siglo, ¿no? Entonces, pero pues sí generan emisiones, sí es importante también ver qué alternativas hay para este uso del fuego, pero en muchos casos sí es puede ser un manejo adecuado, pero repito, en muchos casos sí se ha perdido esa cultura, entonces sí es importante que se atienda. Y sí, lo que menciona también el papel de los municipios es algo muy importante. Los municipios, por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, deberían ser el actor clave en el manejo del fuego y muchas veces por falta de presupuesto, por falta de conocimiento, por falta de voluntad interés de parte política, no participan muy poco en toda esa parte, entonces sí es algo que se tiene que atender. En cuanto a lo último, el fuego no existe desde que, digamos, estamos aquí los seres humanos. El fuego existe prácticamente desde que haya vegetación, porque desde que hay algo que se puede quemar, pues ya existe el fuego y ha habido rayas, ha habido otros causas naturales. Entonces, en estudios de sedimentos, por ejemplo, podemos ver que hubo incendios mucho, mucho antes de que apareció el ser humano, incluso incendios muy fuertes y extendidos. Pero, pero sí, hoy en día ya tenemos una pirogeografía, digamos, a nivel global muy influenciado por la actividad antrópica. O sea, ya no es muy alejado de lo que era como a nivel natural, con a veces no suficiente fuego en los ecosistemas adaptados al fuego y demasiado fuego en los ecosistemas sensibles al fuego. Entonces hay como esa falta de balance. Esas técnicas de manejo del fuego donde utilizamos el fuego, sí es obviamente también un riesgo. Al principio, cuando sobre todo en Estados Unidos se empezó a experimentar con eso, sí hubo ocasiones que se les escapó el fuego y causó grandes incendios, pero hoy en día ya están bastante avanzadas esas técnicas y obviamente siempre tiene que ser bajo o sea, con personas experimentadas en esa cuestión, con suficiente personal para poder contenerse y en algún momento, por ejemplo, el fuego se pase sobre una brecha. Pero en general, y hay reglas muy estrictas. Y ahí México sí tiene la norma oficial mexicana, define muy bien qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Por ejemplo, no se debe hacer una quema prescrita cuando haya un incendio forestal cerca para que el personal no tenga que luego atender dos incendios. Entonces sí hay ya un marco bastante bueno para que eso sí se pueda aplicar siguiendo estas reglas. Tenemos un par de preguntitas más también, si se Ajá, puede. ¿Sí? ¿Está bien? sí, 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 por favor, sí. Ujú. Desde Facebook menciona Elvia de la Cruz. Respecto al aumento de incendios en los últimos 4 o 5 años, ¿qué regiones del país contribuyeron más a este incremento? ¿A qué proceso económico está asociado? Y Abner Ruiz menciona, para las metas de mitigación, ¿existe algún estudio de factores de emisión de gases de dióxido de carbono liberado por las hectáreas siniestradas? Ujú. Sí, en cuanto a lo primero, es algo extendido prácticamente a lo largo del país, pero sí hay algunas zonas con mayor incidencia en cuanto a superficie, sobre todo en los estados del sur del país, que como Chiapas, por ejemplo, ha habido un aumento muy, muy fuerte. Hay estados que tradicionalmente tienen una alta incidencia, como Durango, Jalisco, por ejemplo, pero fue más fuerte todavía. Y algo interesante también es la Ciudad de México, que siempre tiene un número muy alto de incendios. Casi siempre en la Ciudad de México se apagan muy rápido, hay un sistema de atención muy rápido de los incendios forestales, entonces no se hace muy grande si la superficie no es muy alta, pero el número es muy alto en la Ciudad de México y también ha aumentado. Pero sí, pero en general es algo que casi todo el país tenemos esta tendencia.
Y en cuanto a la pregunta de estudios, sí, estos estudios que mencioné, sí, tratan de mostrar o sea, se puede calcular por superficie. Incluso de la CONAFOR en su página hay datos para los años 2015, 2020. En esos datos, para cada registro de incendios se indica cuánto, o sea, una estimación de cuántas emisiones se generaron por el incendio. Entonces, sí existen esos datos y esos métodos para estimarlo. Muchísimas gracias, Cristóbal. Además, en el chat también han agradecido mucho la ponencia. Les queremos agradecer que hayan estado aquí a lo largo de esta hora, que resultó súper interesante escucharte. Y no nos queda más que volver a agradecer mucho su tiempo, doctor Christoph, la ponencia tan enriquecedora y que nos hayan acompañado en esta sesión del seminario. Gracias.